Mi nombre es Juan Carlos Ochoa Rodríguez y hoy soy ingresado del Instituto Tecnológico de Tijuana en el departamento o en la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la materia de hoy, que es control estadístico de la calidad, impartida por el profesor Miguel Ángel García Cano. Eh, Especificando la unidad 4 y la última de lo que es esta materia. Pues aquí hay preguntas y ejercicios en el cual vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces aquí se explique qué es el muestreo de aceptación. Es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Y como dicen, pues se hacen inspecciones y pues muestreos para validar cuál es el, el nivel de aceptación o de rechazo para tomar decisiones. Aquí dice, el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Cuando la inspección se realiza con pruebas descriptivas como pruebas de tensión y de resistencia, es indispensable la inspección por muestras. De lo contrario, todos los productos serían destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar a unidades defectuosas. En los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos. Cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y desea una reducción en la cantidad de inspección por la capacidad del proceso no es suficiente buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Dice, ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Tiene menor costo porque se inspeccionan menos y a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. B. Requiere de menos personas en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reduce costo. C. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. D. Es aplicable en pruebas destructivas. E. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo F. El rechazo de los lotes completos por la asistencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante de lotes para que mejore su calidad. Comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. En los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no. En los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad se mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tabla, se aceptará o rechazará todo el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble?
es un plan por atributos en el que se puede tomar hasta 2 muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Ok. Se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos en un plan de inspección. Inciso A. Los lotes deben de ser homogéneos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricados en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo, fechas, etc. Los lotes deben de ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empacados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Inciso C. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional, menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaño de lote grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar la posibilidad de aceptar los lotes con niveles de calidad dados. Dice, apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tan influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que aceptan un plan de muestreo de aceptación. El aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación se obtiene planes que tienen mayor potencial para distinguir la buena calidad de la mala. Es propiedad cada en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestra la curva CO de 3 planos de muestreo. Nótese que en este mayor es n más rápido cae la curva. Entre más grande sea el número, más rápido cae la curva. No es obstante que el número de aceptación de C se mantiene proporcional al tamaño de la muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongamos que un lote de 4% de efectivo se considera de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que el plan con un número de lotes de C de 60 con C igual a 1, probabilidad de aceptación es de 0.302. Aquí está lo que es la imagen de 1 por 1 en los ejemplos también de que marca el profesor. También vienen ahí el cómo es que van sacando su cuenta, ¿no? Hasta llegar hasta la barrita. Así se ponen varias barritas aquí. Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual y cierto porcentaje del tamaño del lote del 10% con base en las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuado esta costumbre? No es adecuada, dice, ya que si por ejemplo si tiene lote de tamaño n igual a 300, o sea, el número de muestra muy grande de 300 o de 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, el 10% por ejemplo. Entonces los planes de muestreo resultantes son el número pues igual de grande, que sería 300, con un número mínimo de 30, que sería 0, igual de 500, que le están sacando como prácticamente lo que es el 10%. En la figura de 12.6 se muestra la curva CO para estos 3 planos, y ahí se observa
que estos tres planes obtienen el mismo criterio no estadístico proporcional distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen un proporción de efectivo de 0.05, que es igual al 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo de PA en cada caso es la siguiente. Ok, es el número de muestras de 300 que es igual a 0.214. El de 500 viene siendo el 0.0769. El de 800 viene siendo 0.165. Así es el primer caso que se acepta el 21.4% de los lotes. En el segundo 7.69% y en el último 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de la muestra igual en un porcentaje de tamaño de los lotes no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Aquí está la tabla. Que es donde le digo que se le saca como el 10% del número mayor. Comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del producto y el riesgo del consumidor. El índice NSA a nivel de calidad aceptable es el porcentaje máximo defectuoso que el consumidor considera estable en un lote. La relación que existe en el SCA con el riesgo del producto es que un lote se puede rechazar aún y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo es entre el 90% o el 95%, lo cual indica que un NSA no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 5% o el 10% de no aceptarse. Debido a este riesgo, el NSA debe ser a nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del producto y ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el producto debe buscar que su proceso opere con un menor nivel que el NSA, en este caso que viene siendo el nivel de calidad aceptable. El índice NSL, nivel de calidad que tiene un límite, es el porcentaje de defectuosos en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y que quiere que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al NSL, que viene siendo nivel de calidad de límite, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general del 0.05, que es el 5%, el 10%, y a esta probabilidad se le designa con la letra B, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo que tiene probabilidad igual a B, a T, ¿no? ¿Cómo se llama? Se le conoce como riesgo del consumidor. Dice, se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de lotes de tamaño grande en nivel de calidad aceptable. NSA o AQL se fijan en el 1.2% con el 5% de significancia y NSL el 5% con que siendo el 0.05 y con el 10%. Con base en lo anterior, bosqueje la curva de CO que se requiere para el plan de muestreo. Aquí está la curva adecuada para lo que nos están requiriendo. Ahora dice, por medio de las tablas de Cameron, encuentra el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. Aquí está diciendo que vas a dividir, que para sacar el P1 vas a dividir el NSA entre 100. Entonces, aquí ¿qué hace? El 1.2 lo divide entre 100 y es el 0.012. Aquí está tu nivel de significancia y todo. El igual acá. Para sacar a R, divide el 0.05 entre 2 y te va a dar un total de 4.5
167. El valor de R más cercano a 4.117 es de 4.06. A la izquierda en la columna observarás. Aquí está. A la derecha del 4.6 en la columna NP1 se encuentra el NP1.7, así que el número de muestra más chico, el 1.7, da igual a 164, por lo tanto el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad, n es igual a 164 y c es igual al 4. Acordados, pues son los números acordados. Obtengo una forma más o menos exacta de la curva CO para la correspondiente plan, apoyándose en la tabla o con ayuda de Excel. Esta es la tabla, la gráfica. Dice, es el plan encontrado no aceptado a los lotes del 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección de 100% y todos los límites malos son reemplazados por buenos, el porcentaje defectuoso promedio no será mayor del 1.33.801% al AOQL. En la redacción inicial de los problemas se puso que los lotes eran de tamaño grande, dando el tamaño de la muestra, cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo su posición inicial. Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se deben muestrear 164 hitters de cada lote de 1000 y que los lotes se aceptarán sin más inspección si el número de ítems malos es menor o igual que 4. Usando tal plan, en lote conteniendo el 1.2% de hitmen defectuoso será rechazado solo el 3.32.233% de las veces, mientras que un lote contenido del 5% de ítem defectuoso será aceptado solo por el 6.5611% de las veces. El riesgo del producto está definido por un nivel de significancia, ¿no?, del 0.5 para NCA, que es el 1.5%, y el riesgo del consumidor está definido por B igual a 0.10 para NCL, es 4.6%, utilizando la tabla de Cameron. Selecciona un plan que concuerde con riesgo al producto y está tan cerca como sea posible de las condiciones del consumidor. Pues es lo mismo. Aquí es cuando divides prácticamente el 1.5 entre 100, pues te da el 0.015. Aquí ves el 0.46 entre 0.015 y te da igual a 3.067. Aquí está plasmado todo. Y al último, para sacar los números, pues divides el 3.28 entre el 0.65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es de el número 75 y C es del 6%. Para medir la especificación de un proceso de una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique en NCA del 2.5, viene siendo 0.025%. De acuerdo con esto, con la tabla de Cameron, diseñe un plan apropiado suponiendo un NCL igual al 5% y tamaño de lote de grande, que el 5% pues ya saben que es 0.05.
pues aquí ya dividen lo que es el 2.5 entre 100, que es tu 100%, y te da que es igual a 0.025, igual en esta misma, y aquí dividen estos dos y te da 2, ya sale 11.63. El tamaño de la muestra es de 0.25, que es igual a 465.2, más o menos 466 muestras con aceptación de 17. Obtenga la curva de CO para obtener, aquí está la curva. Aquí continúa el UTC. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será de 75% de aceptación. Por si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación será del 50%. ¿Qué opinas de la utilidad del plan en este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en la tabla 1000 STD 105E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del producto por cambiando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario en el caso de niveles especiales de inspección. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E tengan los planes normales, reducidos y severos? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos, y si no lo hace, se debe penalizar. Y aquí está todo el sistema de cambios de severidad en el muestreo, que es como empieza con lo normal, reducida, lo riesgoso, ¿no? Aquí comenzó todo. Los 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidad, producción, aquí el rechazo, lotes aceptados, la producción irregular. Esto, los 5 lotes consecutivos aceptables, 2 rechazos en 5 lotes consecutivos, 10 lotes, y pues aquí está la tabla. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y la 1000 STD 105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño de lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más del 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. El método de Cameron garantiza la manera exacta del NC, mientras que el NCL solo lo refiere de manera aproximada debido a que el tamaño de muestra es redondeado. Los tamaños de muestra seleccionados por usarse el 1000 STD 105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestra son posibles. Los tamaños muestrales de el 1000 STD 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote, y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un NCA dado, y por lo tanto una disminución de riesgo del proveedor. Si el proveedor de sábanas en un hotel ha decidido evaluar el producto en lotes de 1000 usando una NCA de 1% con una probabilidad de rechazo del 10%. Es un ejemplo. Por aquí vamos a usar lo que es la tabla que ya miramos aquí adelante, y determinar los planes de muestreo para 0, 1 y 2. Para un número ya mayor de 1000, según el nivel de inspección 2, el código es J, que para un muestreo reducido será de 32, de 1, 3, de R3. Para un muestreo normal
será de N80, C2, R3. Para un muestreo severo será de N80, C1, R2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué? Seleccionaría el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan. Dependiendo del comportamiento del proveedor según las reglas que proporciona el método, cambiaría de uno al otro. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en la 1000 STD de 105E, en la que usan NSA del 1.5%, que viene siendo 0.015, constante en lo siguiente. Suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal de 2 encuentros, los planes normal, reducidos y severos que aplicarán. Para este tamaño de lote se usará el código de la letra M. Aquí está la tablita. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se aceptarán los lotes en un porcentaje defectuoso mayor al 1.5% y explique. Recordamos que el NSA tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que andan entre el 0.89 y el 0.99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestre y el empaque del lote y su sensibilidad. Si el tamaño del lote en un lugar de 12.000 fueran de 32.000, compruebe de acuerdo con la 1705 el tamaño de muestra y el número de aceptación sería el mismo. ¿Por qué cree que usted cree que ocurre esto? Ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. Y por último, si en el problema anterior de NCL deseado del 5.0% encuentre el plan de muestreo adecuado usando la tabla de Cameron, pues aquí es donde dividen, ¿no? Y el 1.5 entre 100 y le da igual a 0.015. Aquí es donde dividen también lo mismo, todo entre su 100%. Aquí ya se divide el 0.5 entre el 15 y le da 3.33. Donde el tamaño de la muestra se divide el 3.28 entre 15 y le da igual a 218.66, que se redondea a 219 muestras con aceptación del 6. Este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10 y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Mediante un 1000 STD 105D, un inspector general de servicios de administración necesita determinar los planes de muestreo simples para la información que se presenta en el cuadro de abajo. Esta es la información. En esta tabla siguiente se muestran los planes de muestreo requeridos. O sea, de acuerdo a esta tabla, se decidió sacar esta tabla. Este es el tamaño de muestra, 25, que fue aceptado 3 y rechazado 4. En D8 no se aceptaron ninguno y se rechazó 1. En 500 se aceptaron 5 y se rechazaron 8. Y aquí es de 0 a 1 y de 1 a 2. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Que pasen una bonita noche.